Bien, volvemos, en este caso con el cine. Vamos a comentar una película muy interesante porque vieron que cuando vino Milei a Córdoba, antes hubo una pequeña charla de Agustín Laje y él habló de la posverdad, de cómo a la izquierda le conviene que la verdad y la mentira sean lo mismo. Y es interesante ese planteo porque cuando uno enfrenta a la izquierda con los datos duros, va a ver que la izquierda siempre trae pobreza y desolación y sufrimiento y muertos inclusive. Eh, pero bueno, entonces estaba viendo, hay una película que es interesantísima, que no se trata sobre eso, pero el concepto es extraordinario. Por ahí podríamos hacer una remake, pero con la idea solamente. La película se llama The Invention of Lying, en inglés. La pueden encontrar en DirecTV como La invención de la mentira. También la pueden encontrar como La mentira original en algún servicio de streaming. Eh, pero es una película interpretada por Rick Gervais, que fue este comediante británico que supo estar en la serie The Office británica y estuvo conduciendo los Golden Globes, un tipo muy ácido. eh, es una persona muy corrosiva en su humor. Y esta película es extraordinaria porque se centra en una realidad. Él existe en un mundo, él y toda la sociedad que se ve al comienzo de la película, donde no existe la mentira. O sea, nadie miente, no se puede mentir, no existen, no conocen la mentira, ni siquiera tienen una palabra para la mentira. Pero es interesantísima esta sociedad, porque al no haber mentira, hay otras cosas que no hay. Ahí la película, digamos, mete el dedo en la llaga con la religión, porque, bueno, toma la religión como una mentira, entonces no existe. Pero hay otras cosas por ahí menos debatibles quizás, que son muy interesantes. Por ejemplo, pasa un camión con una publicidad de Pepsi. Y la publicidad dice Pepsi para cuando no hay coca. Y bueno, y sale, tiene una cita con una chica. Y la chica le dice, bueno, pero sos gordo, sos feo, esto, el otro, no, no me veo con vos, salí por hacerle, por quedar bien con otra persona. Y tienen así una honestidad brutal. No existe el cine. O sea, porque el cine es en cierta forma una mentira. Porque el cine, cuando vos ves los personajes actuando, no es la vida real, ¿no es cierto? Entonces lo que tienen como de reemplazo del cine son, ellos le llaman películas, pero en realidad es una persona leyendo textos históricos. Entonces te cuenta, qué sé yo, de la guerra de Napoleón o cosas por el estilo. Y a él justo le toca la época de la peste en el medioevo, qué sé yo, y él trabaja haciendo películas, pero en realidad es leer textos históricos. Es muy curioso ese mundo que se crea. Entonces, en un momento el personaje tiene una crisis económica severa, le debe la plata del alquiler, eh, lo echan del trabajo, le va todo mal. La cuestión es que va a cerrar la cuenta del banco y cuando la va a cerrar y pedirle lo que quedaba en la cuenta del banco, resulta que se cae el sistema. Entonces la empleada del banco, Tuve un déjà vu, creo. la empleada del banco le dice, uy, justo se cayó el sistema, o el empleado, y le dice, ¿cuánto tenía en la cuenta? Y el tipo ahí tiene un momento de epifanía y se da cuenta que le puede decir el monto que le debía al que le alquilaba. Entonces, en vez de decir el monto que tenía, dice ese monto, y el tipo le dice, ah, bueno, entonces se lo empieza a dar, y justo vuelve el sistema. Entonces, cuando se lo está para dar, dice, pero acá dice que usted tenía tanto, le dice.
Y el tipo se queda como helado, como diciendo, dijo la primera mentira de la historia de la humanidad y lo descubrieron. Entonces el empleado le dice, ah, bueno, pero debe ser un error. Y le da la plata que él había dicho. Es delirante la película. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que esta persona es la única que tiene la capacidad de mentir. Entonces, se da cuenta de su habilidad de mentir y en un momento, inclusive con los amigos, él intenta explicarle que él puede mentir y los otros no entienden. Entonces, él le empieza, por ejemplo, a decir una serie de cosas que él no es y que los amigos saben que no es, y los amigos le creen automáticamente. Es delirante. Bueno, pero ¿a qué va todo esto con el análisis un poco político y un poco de la libertad? Él al hacer toda una sarta de mentiras entre una cosa y otra, se empieza a enredar, porque la mentira siempre es una pérdida de la libertad. Porque si uno quiere mantener la mentira, se tiene que acordar cuál era la mentira, tiene que tener registro de la mentira, tiene que ser mentiras coherentes con otras mentiras, y ahí uno se le empieza a coartar la libertad. Y entonces se mete en camisa de 11 varas cuando su mamá está por morir, y él le cuenta una historia inventada, obviamente, como que su mamá iba a ir al cielo. Entonces hay gente que escucha eso y no existía la religión, ni el concepto de cielo, ni nada. Entonces empieza la gente a alucinarse con esta cosa que dice y de dónde saca esa verdad. Y termina prácticamente fundando una religión. En un momento sale con unas cajas de pizza donde había escrito como si fueran los 10 mandamientos a la calle. Y está toda la prensa. Entonces, fíjense ¿qué pasa? La mentira da libertad por un lado, porque te puede sacar de una situación comprometida, donde en vez de enfrentar las consecuencias, decir la mentira y zafas, pero por otro lado te enrieda en una serie de cuestiones. Y fíjense que eso a nivel político se da mucho también, que hay mentiras que ha dicho un partido o que ha dicho una cosa y un candidato, y después eso implica que haya una serie de mentiras y que haya un relato, y el relato se arma. Si no hubiera mentira, no existiría el kirchnerismo, porque no habría relato kirchnerista, no habría relato de ningunear a los 90, relato de decir que el 1-1 estaba mal cuando no estaba mal, relato de un montón de cosas. Entonces, la mentira es fundamental para la política, pero no para la política buena, para la política mala, para la política que le roba a la gente. No existiría el delirio alfonsinista. Claro, por ejemplo, cuando Mariana Cavallo. Claro, cuando uno viene, un político te dice, vamos a crear empleo con la obra pública, es una alevosa mentira descarada. Algunos lo creen genuinamente, pero hay muchos que saben que no es así, porque para crear empleo en la obra pública, primero tenés que sacarle impuestos al sector privado, entonces los empleos que creas por un lado los estás destruyendo por el otro. En el neto no sucede eso. Si no, hagamos como hubo un caso en Estados Unidos que proponían construir una estrella de la muerte. Fue una propuesta que se le hizo oficial en Estados Unidos y millones de personas firmaron, y el gobierno oficialmente tuvo que responder debido a la cantidad de gente. Y bueno, hagamos una estrella de la muerte, lo que quieran. Si la obra pública genera trabajo y genera riqueza, hagamos cualquier cosa, hagamos pirámides. ¿Por qué no llenamos por todos lados de rutas? ¿Por qué no le ganamos terreno al mar y hacemos 100 kilómetros más? Recordemos que Keynes Sí. decía que pongas a la mañana a un montón de tipos a hacer pozos y a la noche llenarlos. Claro, o en vez de usar para hacer la circunvalación, en vez de usar pala mecánica, usemos cucharas y vamos a tener más gente empleada. Podemos hacer un puente de Tierra del Fuego a la Antártida.
Claro, entonces fíjense cómo nos mienten descaradamente los políticos y todo eso no existiría si no existiera la mentira. Y en ese sentido, la película lo invita a uno a la reflexión de decir todas las cosas que no existirían si no existiera la mentira. Y de hecho no se ven políticos vendiendo humo ni nada por el estilo de la política. Y es una sociedad que se ve bien y que se ve bastante enriquecida. Así que una película interesantísima, se la recomiendo mucho, Danos La un poco, invención de la más mentira. o menos de qué época es. Debe tener 10 años más o Es menos. una película más o menos moderna, digamos. Sí, sí, sí. Con Ricky Gervais. Mo- Está en el streaming. Está en alguno de los servicios. Sí, 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 sí. Perfecto. La invención de la mentira. Interesantísimo. Bueno, nos quedan 2 minutitos por ahí. Y bueno, lo que dice Cristian es cierto. ¿Cuánto se construye a partir de un relato? Y realmente hay mucho trabajo detrás de un relato. O sea, no hay que quitarle mérito al relato. Porque hoy hablábamos en la pausa sobre un comentario que yo vi hoy en Twitter que decía, ¿cuánta construcción de relato tiene que haber como para decir que la época de Alfonsín fue mejor que la de Menem? O sea, una época donde había quilombo con los militares y los montoneros, donde había hiperinflación, las cajas pan, no había energía, compararla con una época que no tenía inflación, donde a los 8 meses de firmar el decreto de regulación económica éramos exportadores netos de energía, una economía medianamente abierta al mundo, que podría haber sido mucho más, bueno, un montón de cosas. Ahora ha habido corrupción, ¿no? Pero esa es la fuerza de un relato. Increíble. Pero Ujú. bueno. Tenés que eh, esperar 30 años para un teléfono. Y eh, la gente para poner el teléfono compraba un departamento con teléfono. Le sacaba el teléfono. Hacía la mudanza del teléfono con coima al empleado de Entel. Y luego vendía el departamento. O sea, mira lo que era conseguir un El teléfono. relato te hace creer que estábamos mejor con Néstor, porque gracias a Néstor